Hola chicos, buenas noches. Bueno, ya habiendo pasado el tiempo de tolerancia, vamos a dar inicio a lo que es nuestro cuarto webinar en relación al tema del sistema de salud y situación del SARS-CoV-2 de Guatemala. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Juninho Sanes, actual NEOIN Oficial Nacional de Intercambios Profesionales para estudiantes entrantes de IFMSA Perú. Para lo cual, para esta presentación, el Comité de SCOPE y de IFMSA Perú se está uniendo lo que es al Comité de SCOF de Salud Pública en realizar lo que es este webinar informativo. Hemos invitado lo que son a 3 ponentes para que nos puedan comentar acerca de su sistema de salud y la actual pandemia que está pasando Guatemala en relación a lo que es a otros países y qué medidas han tomado el gobierno en relación a temas de salud y temas educativos. Para lo cual hemos invitado a 3 estudiantes. El primer estudiante es Hugo Perla, actual NEOAUT de IFMSA Guatemala. Es estudiante de medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala. También representando lo que es también al Comité de SCOPE de Guatemala. Hemos invitado al estudiante Sofía Echeverría, que es la actual NEOIN de IFMSA Guatemala, que es estudiante de medicina de la Universidad Rafael Landívar. Bueno, dejo la presentación a mi compañero Francis, el NPO de IFMSA Perú, para que pueda continuar y posteriormente avanzaremos ya con la presentación. Buenas noches con todos, gracias Juninho por el pase. Esta vez estamos presentando el cuarto webinar de la serie de webinars de salud global, en este caso enfocados sobre sistemas de salud y situación del SARS-CoV-2 en Guatemala. Asimismo, también quiero agradecer la aceptación de esta invitación a la NPO de IFMSA Guatemala, Sofía Echeverría, estudiante de la Universidad Rafael Landívar. Buenas noches a todos, yo soy Sara, NPO de Guatemala. Les voy a contar sobre lo que es el sistema de salud en nuestro país. Bueno, para ponerlos más o menos en el contexto geográfico, Guatemala tiene una extensión de 108.889 kilómetros cuadrados, de una población de 16.7 millones de personas, una población indígena de 7.2 millones, una pobreza del 60%, más o menos 10 millones de personas, y la esperanza de vida acá es de 31 años. Ahora, el contexto en la salud de acá, la tasa de mortalidad infantil es de 30 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna es de 88 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La nutrición crónica llega al 49.8%, que es 1 de cada 2 niños. Guatemala es el primer país con más desnutrición crónica en Latinoamérica y a nivel mundial. El porcentaje de partos atendidos por profesionales en el 2018 fue del 45%. Y el gasto per cápita en salud es de $337. Las camas hospitalarias son de 0.6 camas por cada 1.000 habitantes. Entonces, sí son bien poquitas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en la situación en la que estamos, obviamente no nos daríamos abasto con las pocas camas que hay para las personas, ¿verdad? Entre 1980 y el 2010, se redujo el porcentaje de enfermedades transmisibles y aumentó el porcentaje de enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, nuestro sistema de salud está basado en una parte pública y una privada. La privada está compuesta por las organizaciones lucrativas y no lucrativas. Básicamente las ONGs y en otras organizaciones que realizan donaciones, ¿verdad? Lucrativas, pues en hospitales y seguros privados. Y ahora la parte pública de nuestro sistema de salud está básicamente por todo lo que hace el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de acá,
la parte de sanidad militar, y la otra que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se llama el ICS. Todo nuestro sistema que está basado en el ministerio está compuesto y está formado por los impuestos de las personas. Ahora la sanidad militar, por las contas que han sido pues parte de los militares, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se basa básicamente en lo que generan las personas que trabajan en la economía formal, y básicamente les descuenten por ciento de su salario. No importa si ganan mucho o poco, ellos tienen acceso a este tipo de institución y de centros. Bueno, el sector público, en el caso del Ministerio de Salud, abarca el 70% de la población, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el 17.5%. Ahora la sanidad militar es menos del 1%, es solo 0.5%, y el sector privado, como los seguros, hospitales y sanatorios, solamente es el 7%, ahora las ONGs es el 5%. Eso quiere decir que la mayoría de las personas acá no tienen salud privada, ¿verdad? Porque aquí la pobreza es, recuerden, el 60%, entonces básicamente todo se basa en nuestro sector público, que es el Ministerio de Salud y el ICS, pero la mayoría tampoco tiene acceso al ICS porque no todos trabajan en una economía formal. Bueno, y ahora con respecto a nuestro Ministerio de Salud, básicamente realiza actividades de promoción, prevención, recreación, también de rehabilitación y coordinación para realizar actividades complementarias. Estos son 4 ejes. Se basa en la conducción del sistema y participación ciudadana en salud. El segundo, que es el principal eje y en el que más están trabajando o buscan trabajar, es el acceso público, universal e integral a la salud, y también en fortalecer la red de servicios públicos para atender a toda la población. Esto quiere decir que lo que están buscando ahorita es poder abastecer a los hospitales, no solo en medicamento o en camas o en más infraestructura, sino también en personal, ¿verdad? Porque acá de verdad sí están muy poco abastecidos, y casi siempre, ya sea a los médicos, a los estudiantes, les toca como ingeniárselas, ver cómo hacen para conseguir todos los materiales, ¿verdad? Y tampoco, a pesar de que ya van a ver, les voy a enseñar que hay bastantes centros que estos estén abastecidos, ni que de verdad haya un seguimiento hacia las poblaciones que estén más alejadas. El tercer eje en el que trabajan fortalecimiento institucional, que se hace en el reordenamiento institucional, financiamiento, salud, y el cuarto eje, que es el combate a la corrupción. Esto ellos quieren hacer es organizar como un grupo específico que se encargue para combatir la corrupción, ¿verdad? Que es lo que más afecta a nuestro país, y es una de las razones por las que tampoco hay suministros en los hospitales. Y bueno, nuestra red de servicios, el Ministerio de Salud, se basa en nivel de atención primaria, secundaria y terciaria. En el primario se encuentran los puestos de salud y cuentan con una enfermera auxiliar, vacunas y planificación familiar, y también deberían de realizar consultas externas con un médico general, aunque siempre este es el caso, ¿verdad? En el nivel de atención secundario se encuentran de salud tipo A. Hay 26 centros de salud tipo A y 264 tipo B. En estos se encuentran el centro de atención permanente, la atención integral materno-infantil y los centros de atención al paciente ambulatorio. Ahora, en el nivel de atención terciario se encuentran los hospitales. Hay 44 de ellos. Estos dos se utilizan como referencia nacional y estos están ubicados en la capital de nuestro país.
13 de ellos son generales o distritales y tienen 100 o un poco menos de camas y pueden abarcar hasta pueblos más lejanos, ¿verdad? También se encuentran los hospitales nacionales o departamentales con 15 y solo cuentan con algunas especialidades. Tenemos 17 hospitales regionales que cubren toda una región y cuentan con todas las y aparte tenemos 7 hospitales especializados que sirven como referencias y tratan patologías específicas. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Hugo para que les cuente un poco sobre la situación del COVID. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Primero que nada, gracias a FMCI Perú Puño, que fue el que nos contactó. Entonces, vamos a empezar un poquito ya propiamente con lo que es la situación del nuevo aquí en Guatemala. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo estaba la situación antes del primer caso, ¿verdad? ¿Qué medidas tomó el gobierno desde que empezaron a surgir los casos a nivel mundial y los posibles casos, las informaciones falsas y la situación luego del primer caso y que es cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, entonces un poquito de cómo fue la situación preliminar más o menos desde mediados de febrero y lo que fue la última semana de febrero, la primera de marzo, donde todavía no teníamos casos. Sin embargo, desde las primeras semanas de febrero comenzó a surgir información falsa, ¿verdad? De cualquier caso que fuera de alguna enfermedad respiratoria o de algún paciente que viniera del extranjero, ya se le asociaba con esta enfermedad. Entonces realmente hubieron bastantes noticias que se filtraron de distintos, ya sea hospitales o de diferentes lugares, que podían haber casos positivos. Sin embargo, pues esto fue desmentido por las autoridades en varias ocasiones. Entonces, desde este momento, con esta información falsa, se crea, creo, un estado bastante pues incómodo en la gente, ¿verdad? Ya viendo cómo estaba la situación a nivel mundial, con cada información falsa que surgía acá, pues surgía un poco más de pánico. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno desde estos días? Pues fue la capacitación, ¿verdad? Sobre todo a los epidemiólogos y al sistema de salud de acá de Guatemala. Entonces, por parte de los epidemiólogos, ellos podían capacitar a todos los niveles de salud, tanto desde especialistas hasta médicos generales e incluso en algunos hospitales a los propios estudiantes. Más que todo, esta capacitación era informando cómo se estaba presentando la enfermedad a nivel mundial, cómo podía llegar a afectar a nuestro sistema de salud, a nuestro sistema económico y qué acciones se iban a tomar en el caso que hubiera el primer caso. Otra de las acciones que se tomó no solo al principio, sino que todavía se está tomando, es el equipamiento de los hospitales con encamamiento y todo el equipo para pacientes en el intensivo, que es un déficit que tenemos acá. Entonces, una de las cosas bien importantes en nuestro país es de que el sistema de salud está centralizado. Entonces, nuestros hospitales de tercer nivel están todos en la capital, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala. Entonces, eso desde el principio ya presentaba un problema porque de por sí el sistema de salud ya está abastecido a tope. Entonces se prevenía que esta situación podía empeorar esto, ¿verdad? Entonces, una de las primeras acciones fue el equipamiento de específicamente un hospital, que fue el Hospital de Villanueva, con encamamiento y todo el equipo para que fuera el primer hospital en caso hubieran casos de coronavirus. Otra de las cosas que se tomó en los primeros días fueron algunas medidas en las fronteras y en el aeropuerto, ya sea que viniera gente de países como China o Italia o países donde estaba surgiendo este virus, ¿verdad? Desde aquí comienza un poco alguna incertidumbre, sobre todo en las acciones que pasaron en la frontera,
porque decía que se estaba monitorizando a cualquier persona que pasara al país. Sin embargo, después surgió que realmente no era así, que casi cualquier persona estaba entrando sin ningún tipo de precaución, y desde ahí creo que todo empezó también a descontrolarse, aunque no surgieron casos en fronteras ni nada, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poquito de lo que yo les mencionaba del hospital que se equipó solo para esta situación del coronavirus, el hospital de Villanueva. Y realmente los casos que después salieron, ¿verdad? Desde el primer caso, todos los casos se llevan a este hospital y a otro hospital que se empezó a hacer, ¿verdad? Que se hizo en un territorio, en un lugar donde se usa para eventos masivos, y ese lugar se utilizó ahorita para crear un hospital preventivo, ¿verdad? Otra de las acciones, pues, como les mencionaba, en las fronteras, ¿verdad? Surgió que venía una caravana de migrantes, fue algo que asustó bastante porque se podía descontrolar esta situación. Y pues igual las medidas preventivas, ¿verdad? Que se tomó por parte del Ministerio de Salud, educando a la gente y empezando a controlar ya sea cualquier síntoma que ellos tuvieran. Siguiente, por favor. Bueno, ahora un poquito de cómo evolucionó toda la situación del coronavirus en cuanto a lo que pasaba en el mundo y en lo que pasaba en nuestro país, ¿verdad? Nosotros pues estábamos en alerta verde en lo que fueron las primeras semanas de febrero, y entramos ya en una alerta amarilla cuando ocurrió el primer caso en México, ¿verdad? Que fue en la última semana de febrero. Entonces ya con la alerta amarilla ya nos estábamos preparando con las acciones de prevención. Que fue el primer caso en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, ya fue cuando pasamos al estado de alerta roja, ¿verdad? Ese mismo día el presidente de la República pues declara estado de calamidad pública, que en una diapositiva siguiente se las voy a explicar mejor. Y las primeras acciones que toma el presidente cuando entramos en este estado fue la restricción más específica en aeropuertos y fronteras y de eventos de más de 100 personas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos un poquito con lo del primer caso, ¿verdad? Como les mencionaba, estábamos en estado ya de calamidad pública, y el 13 de marzo fue que tuvimos el primer caso en el país. Fue un paciente hombre de 27 años, procedente de Madrid, España, ¿verdad? Que estaba en un periodo vacacional. Y pues en ese momento, fue un viernes, las acciones inmediatas que toma el presidente de la República es la cancelación de clases educativas en todos los niveles, tanto escolar como universitario, y la cancelación de eventos religiosos, públicos y ferias patronales de más de 100 personas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poquito de ya las medidas que tomó el gobierno cuando ya azotaba el virus en Centroamérica, ¿verdad? Como les mencionaba, el estado de calamidad pública. Este estado de calamidad pues lo puede tomar el presidente de la República o el poder ejecutivo de cada país. Y pues en este estado, según la ley de orden pública, se puede tomar cualquier acción para prevenir complicaciones o daños de alguna situación que azota al país, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lo que azota al país es una enfermedad, entonces hacer todo lo posible para que esa enfermedad no se mitigue más y no se contagie más personas. Entonces, desde el 6 de marzo nosotros entramos en este estado y siguiendo con este estado, ya nosotros con el primer caso, el 18 de abril surge el primer
caso comunitario, ¿verdad? Entonces se establece el cordón sanitario. Esto quiere decir que se confunde mucho con la cuarentena, el cordón sanitario, pero el cordón sanitario es restringir que se esté moviendo una población específica, ¿verdad? No tanto una persona, sino que una población de algún pueblo, de alguna ciudad en específico. Entonces se limitó esa locomoción y ese movimiento en 3 lugares donde hubieron casos comunitarios para poder contener este virus, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, un poquito más de las medidas que tomó el gobierno. Desde el 17 de marzo, pues el presidente de la República decreta un paro laboral parcial y suspensión de actividades. Esto es un tema bastante pues, interesante para nosotros porque nos ha afectado como se preveía, ¿verdad? En el sistema económico. Entonces, este paro laboral pues fue para todo lo que no fuera... para todo trabajador que no fuera indispensable, como las fuerzas de seguridad o el sistema sanitario, como en la mayoría de países. Y polémico porque hubo un paro laboral parcial desde el 17 de marzo, pero ahorita ya hay mucha gente que sí está y que regresó a sus labores diarias. Entonces hay un poco ahí de incertidumbre qué es lo que está haciendo el gobierno o qué desde el sistema económico. Con esto mismo, para prevenir y contener el virus, el presidente decreta toque de queda, que esto es la restricción de locomoción, tránsito y circulación en un horario específico. Entonces, desde el 22 de marzo, el presidente declara toque de queda desde las 4 de la tarde hasta 4 de la mañana del día siguiente, ¿verdad? Entonces, durante ese horario no podía transitar ningún vehículo, a menos el transporte pesado para cumplir con las demandas, ¿verdad? Sin embargo, esta es otra acción, tal vez un poco con mucha incertidumbre que nos crea toda la población, porque en el 22 de marzo crea un toque de queda bastante pues amplio, de 4 de la tarde a 4 de la mañana, y hace unos días, el 20 de abril, decreta toque de queda y le aumenta 2 horas, ¿verdad? Entonces, el toque de queda ahora comienza a las 6 de la tarde hasta las 4 horas de la mañana del día siguiente. Entonces, con esto creemos que también mucha gente ha vuelto a salir, ¿verdad? Y ya no está tan contenida con el horario que estaba antes. Y pues se asume que también es por la presión de que no se desbalance tanto el sistema económico en todos los niveles, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, otras medidas que ha tomado el gobierno, tal vez un poco menos relevantes, pues la prohibición de viajes interdepartamentales, que va también continua a lo que les decía del cordón sanitario. Esto solo se hizo pues cuando se presentaba el cordón sanitario, después ya no se continuó, también por lo mismo de que mucha gente tiene que viajar para ir a su trabajo y todas las situaciones que se complican, ¿verdad? Otra de las medidas, pues el uso de mascarilla obligatorio, que en la mayoría de países se tomó esa medida. Y otra de las medidas que está tomando el gobierno son algunos programas para ayudar a la gente y para afrontar la crisis que vivimos, ¿verdad? Los diferentes tipos de crisis. Uno de los programas era entregar víveres, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí en pantalla, tenemos el kit Saldremos Adelante. Realmente es una medida que puede ayudar a mucha gente porque se le da abastecimiento para cierto periodo de tiempo y que las personas más necesitadas lo puedan tener. Sin embargo, también podemos ver ahí mismo en esa imagen que dice 200,000 beneficiados, y realmente nosotros en Guatemala somos 17 millones de personas. Entonces creemos que es una buena acción, pero que posiblemente no llegue a la gente más necesitada, y si llega va a llegar a muy poco porcentaje, ¿verdad? Otra de las cosas que pues se está tratando de hacer es la mía informal, porque pues como en la mayoría de países latinoamericanos, y Guatemala no es la excepción,
la economía informal es bastante grande y hay mucho pequeño empresario, pequeño contribuyente que realmente sí se ve muy afectado con esto, que son las personas que ahorita lo están sufriendo más, ¿verdad? En el sistema económico, y pues está tratando de algún programa que los ayude económicamente. También otros programas de alimentación escolar, fondo de crédito para capital, ¿verdad? De los bancos para que no haya que pagar tanto interés en los pagos de meses de las tarjetas de crédito. Y otros programas para proteger el empleo, ¿verdad? Aquí el problema es la falta de dinero, ¿verdad? Sobre todo para el sistema económico. Siguiente, por favor. Continuando un poquito con el impacto que ha tenido el coronavirus en nuestro país. Esto es lo que ha afectado ahorita en los primeros meses, ¿verdad? A priori. Y realmente se prevé que afecten muchas más cosas. Una de las cosas que ha afectado principalmente, pues como ya les mencionaba, el sector económico, ¿verdad? Que ha surgido mucho que a muchas personas no les están pagando, a muchas personas las están despidiendo o que están trabajando sin goce de salario, que están trabajando horas extras, y la gente se ve muy afectada con esto, ¿verdad? Sobre todo la clase media y la clase baja, ¿verdad? Que sí se está viendo afectada con esto, sobre todo las personas que pues tenían 2 trabajos, ahora ya no tienen ninguno, y que no dependían de su empresa para generar ingresos, sino que dependían de otras empresas, incluso del Estado, ¿verdad? Otra de las cosas, la violencia de género. Esto fue algo que empezó a afectar hace más o menos un mes. Aumentó un poco la violencia contra la mujer, ¿verdad? En algunos departamentos, en algunos lugares específicos durante la cuarentena, y pues esto se cree que también es por el mismo encierro en que está la gente, por el déficit de dinero, por el problema del sistema económico y toda la crisis que está aconteciendo, ¿verdad? Otra de las cosas, como les mencionaba Sara al principio, somos uno de los países más afectados por la desnutrición infantil, y al nivel de Latinoamérica, pues de los primeros. Entonces, se estima que ya está afectando el coronavirus más aún a la desnutrición, ¿verdad? Con los migrantes, pues hubo una noticia que surgió a mediados de abril, que de Estados Unidos habían mandado 44 migrantes y pues no estaban infectados, y pues estas personas salieron normalmente sin ninguna restricción, no los mandaron a cuarentena, y poco tiempo después pues se estableció que los 44 estaban infectados, ¿verdad? Entonces también fue algo que se salió un poco de control ahí. Y después un problema que también creo que también nos afecta a todos a nivel mundial es la falta de empatía que ha surgido en todos, entre comunidades, entre diferentes personas con el sistema de salud. Hay mucha discriminación entre comunidades, específicamente si saben que en esa comunidad hay alguien infectado, o que si un vecino está infectado, han recibido amenazas o los van a buscar y hay alguna especie de violencia. Entonces, bueno, este es el impacto realmente que ha empezado, ¿verdad? Y que se cree que va a aumentar todavía más, ¿verdad? En otros campos. Siguiente, por favor. Ahora los dejo con Sofía Echeverría. Ella les va a hablar un poquito de las medidas que está tomando en las universidades y en estudiantes de medicina. Gracias. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Sofía Echeverría y soy la actual NIOIN de Guatemala. Y bueno, para contextualizarlos un poco sobre qué pasa a nivel de universidad con los estudiantes, el día que se hace público el primer caso, el 13 de marzo, como medida de primera instancia, retiran a todos los estudiantes
de la práctica hospitalaria, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el contacto directo con los pacientes. Y las universidades se proclaman y tratan de suspender a sus estudiantes con el fin de sobrecargarlo. El 16 de marzo también se hacen medidas como suspensión de electivos, suspensión de congresos y cualquier tipo de actividad que promueva el contacto físico. Y ya el 17 de marzo suspenden actividades asistenciales de estudiantes de medicina y, bueno, de todos los estudiantes en el área hospitalaria, principalmente, ya bajo orden del Ministerio de Salud, es decir, se crea la suspensión oficial de todos los estudiantes. Siguiente, por favor. Y entonces la alternativa que se presenta es lo que estamos haciendo a nivel mundial, ¿verdad? Todas las clases virtuales, y esto es tanto para los estudiantes que están en un nivel teórico, como en Guatemala se hacen 3 años de nivel prácticamente teórico, y en cuarto, quinto y sexto año ya es generalmente práctico. Entonces, ambos bloques, digamos, de estudiantes, todos los estudiantes quedan en la modalidad virtual, y esta es lo que ha estado funcionando hasta ahora. Diferentes plataformas educativas que se vuelven el medio oficial por el cual todos los estudiantes continuamos con nuestro pensum. Bueno, y los estudiantes que se ven obligados, digamos, o se ven involucrados en el contacto con las personas todavía, que son estudiantes de EPS, estudiantes que estén en contacto con las personas, con pacientes aún, tuvieron muchos acuerdos, digamos, con el ministerio para que, debido a que las dos entidades buscaban salvaguardar la vida de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ellos promueven que los estudiantes cumplan con estos requisitos, con este equipo referral, que es el que debe utilizarse en cuanto se tenga un contacto o sospecha de algún caso de COVID. Entonces, para resumir un poco cómo estamos en casos ahorita. La evolución, todo esto está actualizado hasta el 30 de abril. Había 9 casos, 16 fallecidos. Cabe mencionar que 2 de estos fallecidos no por causas de COVID, 66 personas recuperadas, y aquí podemos ver en la distribución un poco más gráficamente esto. La siguiente diapositiva pone el ministerio divide a nivel regional los casos. Aquí podemos ver por qué pusieron el cordón sanitario en estos departamentos, ya que son las áreas que tienen más casos o las que se ven más afectadas en nuestro país. Bueno, casos por día. Empezamos con muy pocos casos al día, menor a 10. Y ya el 8 de abril tuvimos nuestro primer número grande de casos por día. Se dispara nuestra curva y empieza a disminuir. Luego el mayor número de casos por día que tuvimos fue un 24 de abril con 46 casos. Y más adelante también nos va a actualizar un poco cómo vamos al día de hoy. Podemos ver que respecto a género y edad, son mayoritariamente los hombres los que están siendo afectados, con el 64.11% de la población. Y respecto a edad, tenemos un fenómeno que es algo extraño, porque los pacientes que se ven afectados son principalmente de 21 años, no como lo que hemos visto alrededor del mundo, ¿verdad? También podría decirles que ahorita, para actualizarnos un poco, el presidente siempre anuncia los casos diarios. Entonces hoy, a la fecha 1 de mayo, tenemos 644 casos, 45 casos nuevos el día de hoy.
ya 88 personas recuperadas y nos encontramos en fase de contención, ¿verdad? Alerta roja. Y eso es más o menos un poco de contexto de cómo estamos a nivel Guatemala con la situación del COVID-19. Si tienen algunas preguntas son bien recibidas en este momento, vamos a tratar de responderlas todas. Bueno, chicos, un momento, por favor. Vamos a dar inicio a lo que es a la ronda de preguntas. Por favor, todos los que tengan alguna pregunta puedan escribirlo en el chat, por favor. Vamos a dar un minuto para las preguntas, chicos. Bueno, sí, ahorita estaba viendo una pregunta, dice Jennifer, ¿en qué caso se considera que estudiante continúa con sus prácticas hospitalarias, todos o solo continúan los internos? A nivel nacional, con todos los internos y externos, se les mandó a que estuvieran en su casa, ¿verdad? Que suspensión de sus actividades. Y bueno, aquí en Guatemala los internos hacemos un EPS hospitalario y un EPS rural, ¿verdad? Entonces, a ambos se les había mandado a su casa con la suspensión de actividades. Sin embargo, cabal en estos días surgió que a los que están haciendo su programa rural en los centros de salud van a tener que regresar. Y pues es una situación complicada porque no se le garantiza a ningún estudiante que tengamos las medidas para la protección. Pregunta Claudia, ¿ustedes como estudiantes se sienten conformes con las clases virtuales? Bueno, yo personalmente ahorita estoy en lo que es pediatría y la verdad sí es bastante complicado por el hecho de que
hay muchas cosas que las hacíamos específicamente en el hospital, ¿verdad? La práctica hospitalaria en sí. Y realmente yo que estoy en una universidad estatal, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, todavía tenía un sistema un poquito anticuado, se podría decir. Entonces, realmente la plataforma y las clases en línea no estaban muy bien coordinadas. Pero en la universidad que está Sofi, que es la Universidad Rafael Andívar y otras universidades privadas, ya tienen un programa virtual mucho más preparado y avanzado, y creo que se les ha facilitado un poquito ese tema, ¿no? Sí, de hecho yo también tengo una perspectiva distinta porque todavía estoy en segundo año, entonces estoy recibiendo cosas prácticamente teóricas, ¿verdad? Entonces yo tengo una dinámica muy parecida y ya estamos, digamos, un poco acostumbrados a utilizar mucho la plataforma virtual, entonces no ha representado mayor dificultad para nosotros. Sí, Gracias. y en mi caso, que yo también, ay, perdón, recibo solamente clases teóricas ahorita porque no estoy en hospital. Pues también al principio sí costó un poco que los profesores colaboraran, ¿verdad? Porque no todos querían dar clases virtuales. Sin embargo, ahorita ya la universidad, desde que un comunicado en el que todos tenían que dar clases online, pues ya todos como que empezaron a colaborar, aunque sí siempre sigue siendo un poco difícil, ¿verdad? Gracias, gracias. La siguiente pregunta es de José Paz. Bueno, menciona, gracias por la ponencia. ¿Qué papel está cumpliendo la atención primaria en salud en relación al manejo del COVID-19? Fíjate que ahorita lo que ha estado haciendo el ministerio con respecto a la atención primaria es que básicamente primero se está enfocando en la promoción y la prevención a través de mensajes por medio de la televisión. Lo malo de esto es que no todas las personas tienen acceso, ¿verdad? Y se están enfocando más que todo en la área terciaria y eso también es un gran problema que aparte de toda la gente no tiene pues acceso siquiera a comprar jabón o agua clorada, ¿verdad? Entonces es como hay mucho no sé, hay como más riesgo de contagio en esos casos y no le están poniendo como tanta atención a eso. También creo que la atención primaria jugó un rol importante al principio de todo, ¿verdad? Porque al tratar el estado de calamidad antes del primer caso, pues todas las medidas se extremaron y aunque no tuviéramos un caso aún, digamos, oficialmente, estábamos tratando ya todas las medidas de seguridad y en aeropuertos y todas las fronteras están siendo más resguardadas. Entonces, digamos, si comparamos con otros datos de otros países, ahí el efecto de la atención primaria, ¿verdad? El tratar eso a tiempo. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta de Fernando Pinedo y menciona si piensa adoptar nuevas medidas para los estudiantes de clínicas y de ser así, ¿a partir de qué fecha se tiene previsto? Menciona que en Perú hay mucha incertidumbre hacia el futuro. Sí, cabal aquí en Guatemala estamos porque me imagino que ustedes estarán igual que nosotros, las medidas de seguridad no se nos dan como estudiantes y no se nos pueden asegurar tampoco, ¿verdad? Realmente, como les mencionaba, los estudiantes internos que ya tienen que hacer su programa de EPS rural, que ellos son los que ya están en último año, por lo menos en la Universidad de San Carlos, tienen que regresar ya en estas semanas bajo un consentimiento que incluso sin medidas tienen que regresar, ¿verdad? Es bastante complicada esa situación. Y todavía los estudiantes en los hospitales no vamos a regresar. Hasta junio se tiene previsto que volvamos, pero a como va la situación, sentimos que en Guatemala todavía está empezando esta enfermedad
y que en junio realmente va a ser un riesgo, no solo para nosotros como estudiantes, sino que para toda la población, que los estudiantes regresen a los hospitales, ¿verdad? Por la diseminación y todo. Entonces, por lo menos en mi caso, yo tengo que repetir 2 meses de práctica hospitalaria que perdí en estos 2 meses, los tengo que repetir en junio y julio. Entonces, se tienen previsto que en junio volvamos, pero es bastante incierto, la verdad. Gracias. Buena pregunta, es de Sandy Burgos. Con respecto al trabajo de los ciudadanos, ¿cuál es su plan o estrategia para los trabajadores independientes? Bueno, aquí era un poco lo que yo les mencionaba de los programas que está implementando el gobierno, específicamente para los trabajadores independientes o para el sector informal, ¿verdad? O los trabajadores tienen sus pequeñas empresas y que ahorita no van a poder continuar. Se tiene un programa pensado que se les dé un dinero mensual como una prevención para que puedan cumplir con todas sus necesidades. También se está viendo una ley donde se pueda evitar los pagos de luz, evitar los pagos de agua, ¿verdad? Para poder ayudar a esta gente que no va a tener ingresos en estos meses. Pero igual, también es una situación bastante incierta, porque primero los programas que se manejan a nivel de gobierno que buscan ayudar a las personas con estos problemas, dándoles alguna especie de ayuda económica, no se da a toda la población que lo necesita. Entonces, también es bastante incierto. Otra medida que fue implementada, que no solo para los trabajadores, sino para todas las personas que salgan, es el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces ha ayudado bastante a evitar la propagación. Gracias por sus respuestas, chicos. La siguiente pregunta es de Jimena Guamalazo y pregunta, con respecto a sus clases, ¿qué opción para ustedes el suspender el año académico? ¿Es ser así en caso de años mayores con cursos que se manejan más que todo de manera presencial? ¿Por qué no se decidió por esa opción? Bueno, sí, por lo menos en la universidad en la que yo estoy, en la estatal, sí se surgió esa propuesta de suspender todo el año académico, pero después ya se arregló el calendario para que pudiéramos hacer una rotación que abarcara todo lo que teníamos que hacer en el año de aquí a fin de año, ¿verdad? Empezando desde junio otra vez en los hospitales. Lo que nos decían nuestras autoridades de la facultad es que nosotros como estudiantes hospitalarios realmente no podemos hacer todo virtual, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Que necesitamos tener la práctica clínica, porque si no es como que estuviéramos cursando otra vez primero o segundo sin ningún tipo de contacto con el paciente. Sí, en el caso de los que todavía no estamos en el hospital, que yo también estoy en la misma universidad que Hugo, lo que se dio por parte de la universidad fue que termináramos de cursar este año, pero si en dado caso llegáramos a perder alguna clase, esto no iba a afectar nuestro promedio. Entonces, podíamos igual también optar por la opción de desasignarnos de los cursos o seguir, pero sin correr ese riesgo de que afectaran nuestras notas. Gracias por la respuesta. Antes de leer la pregunta de Jimena Lazo, ha llegado una pregunta al privado, del mismo chat de la plataforma, de David Amaranto Leiva. Dice, buenas noches. Quisiéramos saber si los ancianos fueron las personas más prevalentes en el caso del COVID-19. Fíjate que la verdad es que han habido casos de todas las edades, aunque sí los más afectados han sido los ancianos.
Pero sí, hasta hemos tenido un caso de una bebé de 2 meses y una niña de 3 años. Entonces sí está como bastante variado. Es más, en una de las muertes ya se incluyó gente bastante joven. Una persona de 27 años creo que ha sido la persona más joven que ha fallecido. Y también de 40 y algo de años. Entonces, sí, no solo está afectando a los ancianos. Y más que todo, creo que sí, lo que más afecta en nuestro país es que mucha de la gente tiene desnutrición crónica. Entonces, eso es algo que también estaban como con preocupación las autoridades y pues todos, ¿verdad? Porque es la mayoría de la población acá, que no es solo ancianos, sino de todas las edades. Sí, y que como dice Sara, respecto a la calidad, digamos, de la enfermedad, sí tiene un mayor impacto en las personas vulnerables, ¿verdad? Que son los mayores de edad y los niños, ¿verdad? El mayor número de casos se han presentado en personas de 21 años a 40 años. Gracias, Sara, Sofía, por la respuesta. La siguiente pregunta es de Dilberto y pregunta: ¿cuál consideran que es el papel del estudiante de medicina en esta situación de pandemia? Bueno, yo creo que a nosotros realmente nos toca seguir las medidas de nuestras casas porque, bueno, primero en cada universidad vamos a hacer un montón de estudiantes y en cada hospital vamos a hacer muchos estudiantes, entonces creo que si no se nos brindan primeramente las medidas que necesitamos para contener nosotros mismos, personal, el virus, no es adecuado que estemos adentro de los hospitales o en las universidades donde se aglomera mucha gente, ¿verdad? Entonces, creo que solo podríamos contagiar a nuestros familiares y regar y expandir esto en el país, ¿verdad? Creo que, digamos, nuestro rol como estudiantes es informarnos y ayudar a concientizar a la población que esté a nuestro alcance, digamos, como ustedes, ¿verdad? Que organizaron webinars como estos y buscar oportunidades en las que podemos aportar desde nuestras casas. Gracias. La siguiente pregunta es de Edilberto. ¿Cuál consideras que es el papel del estudiante de medicina en la situación de la pandemia? Niño, la siguiente pregunta es: Perdón. La pregunta es de Anael Galarza. Gracias por su ponencia. Con respecto a los pacientes recuperados del COVID-19 en su país, ¿qué medidas ha tomado el gobierno? Bueno, con los pacientes recuperados, lo que se supone que se está haciendo bueno, de primero se tienen, como les mencioné, hospitales específicos para estos casos. Estos pacientes cuando se recuperan pasan una cuarentena propiamente en el hospital y luego se van a su casa a seguir otra cuarentena, ¿verdad? Para que no haya ese caso rebote que se le llama, ¿verdad? Que se pueda estar contagiado otra vez o que no esté recuperado del todo y pueda contagiar a más personas. Sí, la siguiente pregunta es por parte de Alejo. Menciona si hay migrantes que pasan por puntos ciegos y no oficiales y cuáles son los sitios centinelas más potenciales. Pues la verdad es que
no hay como que mucha información sobre sitios en los que pasan los migrantes normalmente, que no se tenga conocimiento, porque básicamente en nuestro país normalmente, bueno, en los últimos años, eh, las autoridades han como dado ese permiso, por ejemplo, a los migrantes de Honduras para que pasen libremente y que pues se queden acá por un tiempo en unas instituciones como específicas para eso, en donde se les da comida y hogar por un tiempo. Y básicamente, pues, los sitios centinelas serían las fronteras, pero no es como que haya una gran preocupación por el gobierno en esos temas. Listo, chicos. La siguiente pregunta es de Mafer Alba. Buenas noches, gracias por la ponencia. ¿Qué recomendación vamos a llevar a nuestras clases virtuales? ¿Qué materiales o bibliotecas virtuales recomiendan? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Claro, bueno, la pregunta dice, ¿qué recomendación nos darían a los estudiantes de medicina ahora que vamos a llevar nuestras clases virtuales y qué materiales o bibliotecas virtuales recomiendan? Bueno, yo creo que algunas revistas de las que nos podrían ayudar y que son pues bastante conocidas para encontrar artículos con información oficial y muy clara en base a investigación, podría ser la New England, ¿verdad? Que tiene muchos artículos para descarga gratis. También PubMed, que publica muy buenos, información muy buena. Y también la American Academy of Pediatrics, ¿verdad? La Academia Americana de Pediatría, publica también algunos estudios científicos, ¿verdad? Para que los puedan descargar. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta y última es de Elena Loge. Agradece la ponencia y quisiera saber si se les brindará facilidades a las universidades de pago de pensión en el aspecto económico principalmente. Bueno, en el caso de nuestra universidad, que es la estatal, pues como no solo se paga como anualmente una inscripción, pues no que habrá alguna ayuda para los estudiantes, ¿verdad? Con respecto a las universidades privadas, no, nada de eso. No sé si en la Universidad de Sofía lo han mencionado. Y bueno, en nuestra universidad, que es la Universidad Rafael Andívar, que sí, su sistema, digamos, es privado, lo que tienen es el pago diferido. Esto quiere decir que no se cobran moras y tienen, digamos, el resto del año para solventar sus pagos. Bueno, chicos, muchas gracias por las respuestas. Bueno, hemos culminado lo que es la ronda de preguntas. Por favor, a los participantes no se vayan a retirar aún de la presentación. Por este medio se va a enviar el post-test. Agradecer lo que es a los tres ponentes, tanto a Sara, a Sofía y a Hugo, por la excelente charla que nos han podido brindar y dar a conocer su sistema de salud y la situación de esta pandemia, lo que es en su país. Agradecerles por haber aceptado la invitación
pues mencionarles que pueden contar con nuestro apoyo, lo que es para alguna actividad de IFMSA Guatemala. Del mismo modo, agradecer a su NMO por la participación en agradecer a todos los participantes por haber asistido lo que es a esta ponencia y mostrar su interés lo que es en esta charla. Entonces, dejo a mi compañero Francis para que continúe con esta parte. Igualmente agradezco la participación de ustedes en este webinar, presentándonos un poco de la realidad de su sistema de salud y también